Hola, gusto en saludarte. Me es un placer poder compartir nuevamente parte de nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Una carta realmente muy interesante porque es un sermón profundamente teológico que nos enseña mucho de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como siempre, te invito a que tomes tu Biblia y sigas leyendo la carta a los Hebreos. Tenemos nuestro título general de este trimestre, en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Ya nos encontramos en nuestra lección número 6, que se titula Jesús, el sacerdote fiel. Realmente, como seres humanos desesperados en nuestra relación con Dios, necesitamos a alguien que se interponga entre Dios y nosotros para solucionar ese conflicto que tenemos con Dios, de no poder acercarnos a Él, de no poder convivir con Él. Mas, sin embargo, Dios en Cristo Jesús ha puesto el medio para restablecer esa relación que se rompió por causa del pecado. Así es como nuestro Señor Jesucristo, Dios lo constituye nuestro mediador, nuestro sacerdote. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 26, que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios quiso que en nuestro Señor Jesucristo se vieran estas cualidades divinas como sacerdote, cualidades divinas que no encontramos en ningún sacerdote terrenal. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro problema con Dios es que por causa del pecado se rompió esa comunión con Él. Hubo una separación. Y como dice ahí Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos pues aquí el problema que se acarrió el ser humano por haber faltado a la palabra divina, por haber desobedecido el mandato de Dios. Dios tuvo que echarlo fuera del jardín del Edén. Se rompió esa amistad, se rompió esa relación divina entre Dios y el ser humano por causa del pecado. Pero Dios no abandonó a sus hijos en la desgracia. Dios no los dejó en las tinieblas, en la desesperación, sino que proveyó el medio por el cual poder restablecer nuevamente esa relación. Como dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Realmente estas palabras que describen nuestra situación con Dios, división, ocultar, resultado del pecado, resultado de la desobediencia. Pero la Escritura, a través de Hebreos, nos invita a considerar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Puedes imaginarte si como cristianos le dedicáramos suficiente tiempo a estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, a considerar su sacerdocio. ¿En qué consiste este sacerdocio? ¿Cómo lo está desarrollando nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con este sacerdocio?
Por lo tanto, la invitación del escritor de Hebreos nos dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Tú y yo tenemos que considerar esta cualidad, este ministerio de nuestro Señor Jesucristo en las cortes celestiales como nuestro sumo sacerdote. Y realmente el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para reconciliarnos con Dios, para restablecer esa amistad con Dios, para restablecer esa relación que se tenía en un principio con Dios. Dice ahí 2 Corintios capítulo 5 versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Reconciliación. La labor del sacerdote o intercesor, conciliador, que podemos decir que eso es lo que significa sacerdote, conciliador, abogado, mediador. El conciliador, nuestro Señor Jesucristo, está para unir nuevamente esas partes que se separaron por el conflicto, por un conflicto, el pecado. Unir esas partes, Dios, el ser humano, Dios y sus criaturas. Cristo Jesús, el conciliador, el mediador entre Dios y nosotros. Hebreos 5:1 nos presenta ahí en cuanto a la obra del sacerdote y lo que tenía que hacer el sacerdote. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote. No había persona que no se hiciera sacerdote a menos que fuera designada para fungir como sacerdote. Y todo sacerdote tomado de entre los hombres era constituido para fungir como sacerdote a favor de los hombres. ¿Y cuál era su labor? Presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Los pecados que son el problema entre Dios y el ser humano. Tenemos aquí la experiencia de Abel ofreciendo un sacrificio, una ofrenda por los pecados. Era lo que se requería para restablecer o mantener esa unión con Dios, esa relación con Dios. Podemos decir que en un principio el primero que fungió como intercesor entre Dios y los seres humanos fue Adán. Adán tuvo que ofrecer sacrificios por su pecado y por los pecados de sus descendientes. Esa ministración de sacrificios de animales fue transmitido a sus descendientes. Todos los patriarcas de los cuales nos habla Génesis nos da a entender que los patriarcas fungían como sacerdotes, fungían como intercesores entre Dios y los descendientes, el ser humano. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es lo que nos dice Hebreos 11:4. Podemos ver en Caín que corrompió la función del sacerdocio. Caín desarrolló un sacerdocio voluntarioso y asesino, porque hacía lo que él quería, ofrecía lo que él consideraba que se tenía que ofrecer, y por seguir caprichosamente su deseo, su voluntad, asesinó a su hermano Abel. Por eso decimos que en Caín se desarrolló un sacerdocio voluntarioso y asesino. Y ese tipo de sacerdocio todavía lo podemos ver hoy en día en nuestros tiempos. Noé, que fue uno de los patriarcas antediluvianos y postdiluvianos, nos dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Como hemos dicho, los patriarcas
antediluvianos y después del diluvio siguieron fungiendo como intercesores, ofreciendo los sacrificios, ofrendas por el pecado. Tenían que hacer ese sacrificio. Y solamente se levantaban altares sencillos, altares de piedra. No había templos, no había santuarios, no había un altar bien definido. No, pero fungían como intercesores entre Dios y el ser humano. Noé, como patriarca, tuvo ese privilegio de fungir también como sacerdote entre Dios y los seres humanos. De Aarón se nos dice, y allí en Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En el tiempo de los patriarcas, nadie se nombraba sacerdote por sí mismo, a menos que fuera llamado por Dios. Y claramente lo dice aquí el escritor de Hebreos, nadie toma para sí esta honra de nombrarse sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y en Aarón fue que nació, se desarrolló el sacerdocio levítico, o como le conocemos, el sacerdocio arónico. Pero ahí en el Salmo 110, versículo 4, encontramos una profecía que se aplica a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un juramento divino en relación con alguien que sería sacerdote conforme al orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿quién es ese Melquisedec? ¿Qué dice la Escritura acerca de Melquisedec? Todo lo que la Escritura nos habla de Melquisedec solamente lo encontramos ahí en 3 versículos de la Biblia. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí se nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, o sea, rey de paz, Salem, ciudad de paz, rey de justicia, nos dice allá en Hebreos. ¿Quién era este Melquisedec? Un sacerdote. ¿Qué tipo de sacerdote? Salem era una ciudad en la tierra de Canaán, así que era una ciudad cananea. Pertenecía al territorio de los amorreos. Podemos decir que Melquisedec era un amorreo de la tierra de Canaán que fungía como sacerdote del Dios Altísimo. Y la Escritura lo considera grande, pues conforme al sacerdocio de Melquisedec, se profetiza que Cristo Jesús iba a ser según ese sacerdocio. Y es lo que nos presenta el escritor de Hebreos y trata de explicarnos por qué el sacerdocio de Cristo Jesús tenía que ser según el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y sigue diciendo más adelante, vean cuán grande era este hombre, que aún Abraham le tuvo que dar diezmos a Melquisedec. Y sigue diciendo ahí Hebreos 7, versículo 3, que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estas palabras que encontramos aquí en este versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, pareciera que confunden a muchas personas. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Estas palabras se refieren al sacerdocio de Melquisedec. No se refieren en sí a Melquisedec.
de que digan que cómo surgió este hombre que no tenía padre, que no tuvo madre, cómo fue que llegó a la tierra. No, Melquisedec era un ser humano como nosotros. Tuvo que haber tenido una mamá, tuvo que haber tenido papá, pero aquí se refiere a su sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec no tuvo padre, o sea, un antecesor. Tampoco tuvo sucesor, genealogía. No tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo genealogía. Era un sacerdocio único. De igual manera, el sacerdocio de Cristo Jesús tenía que ser un sacerdocio único, sin sucesores. En cambio, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, sí tenía sucesores, tuvo antecesores. Todos los sacerdotes arónicos tenían que irse sucediendo unos a otros por causa de la muerte. Moría el sumo sacerdote, se nombraba otro sumo sacerdote. Había una continuidad, había genealogía, había continuidad en este sacerdocio. Pero dice Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdocio de Cristo Jesús, como hemos visto, se estableció por juramento divino. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No dice que el sacerdocio de Jesús es de la orden de Melquisedec. Dice según, a semejanza. Hebreos 7:15 dice semejante al sacerdote Melquisedec. Así como el sacerdocio de Melquisedec no tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo genealogía, igual el sacerdocio de Cristo Jesús, sin antecesores, sin sucesores. Nadie puede decir yo soy de la orden de Cristo Jesús, yo soy sacerdote de la orden de Cristo. El sacerdocio de Cristo Jesús no tiene sucesores, no tuvo antecesores, por así decirlo, Melquisedec. Un único sacerdocio y para siempre. La única diferencia entre Melquisedec y Cristo Jesús es que Melquisedec murió. Jesús también murió, pero resucitó. Melquisedec era un ser humano como nosotros, en pecado. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, es un sacerdote sin pecado. No tiene pecado. Por lo tanto, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la ilustración del sacerdocio de Melquisedec, nos está diciendo el escritor de Hebreos, no tiene antecesores ni sucesores. Es un solo sacerdocio para siempre, sin padre, sin madre, sin genealogía. Hebreos 8:1 dice, por lo tanto, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y podemos dar gracias a Dios que en las cortes celestiales, y como dice la carta a los hebreos, en el santuario celestial, tenemos un único sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Este sacerdote es único para siempre, que oficia en nuestro favor. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué sacerdocio puede haber hoy en día? Un sacerdocio terrenal que tenga estas cualidades divinas. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es único. Es el único abogado que tenemos para con el Padre.
el único intermediario que tenemos. No hay más. No hay más sacerdocio. El sacerdocio de Cristo no tiene sucesores y nadie puede decir, yo soy sacerdote representante de Dios aquí en la tierra. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Este sacerdocio nos conviene, este intermediario nos conviene porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, sin pecado. Es un ser que nos comprende porque tomó nuestra naturaleza humana, pero no pecó. Por eso nos entiende, sabe nuestras necesidades, sabe nuestras debilidades y es el único medio que ante Dios puede y está para interceder por nosotros y perdonar nuestros pecados. Pero aquí en la tierra hay un sacerdocio que se dice ser establecido por Dios. Encontramos una profecía aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Notemos claramente aquí cómo se describe a un ser que usurpará el lugar de Cristo como sacerdote. A este ser se le nombra el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ocupar, usurpar el lugar de Cristo como sacerdote es un atentado contra el sacerdocio de Cristo, contradecir el plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Este sacerdocio es un sacerdocio usurpador. ¿De dónde surgió este sacerdocio? Este sacerdocio tiene padre y también tiene madre. Este sacerdocio, como hemos dicho, tiene padre, el Santo Papa, y tiene madre, la Virgen María, la madre de los creyentes. Pero la Escritura no nos dice que ha de haber sacerdotes que son ayudantes del Señor Jesucristo en su sacerdocio. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es la Virgen María? Este sacerdocio ha convertido a la Virgen María como corredentora, su sacerdotisa, que juntamente con Cristo interceden por el pecador ante el Padre. ¿Eso dice la Escritura? ¿Eso dice la carta a los Hebreos? Por supuesto que no. El sacerdocio de Cristo claramente lo dice la Escritura. Sin padre, sin madre, sin papa. Incluso la Virgen María no es corredentora con Cristo y tampoco es intercesora ante Dios en favor de los pecadores. El sacerdocio de Cristo es único, sin padre, sin madre, sin genealogía. Por eso claramente el escritor a Timoteo, San Pablo, primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice claramente ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios por juramento estableció que Cristo Jesús sería el sacerdote, único mediador entre Dios y el pecador. No hay más mediador, no es San Pedro, no es el Papa, ni la Virgen María, ni Judas, ni Felipe. No hay más intermediarios, no hay más intercesores. Solamente el sacerdocio de Cristo Jesús, Dios lo ha establecido como el único medio para acercarnos a Él, para solucionar ese problema de distanciamiento por causa del pecado, de poder acercarnos a Él, tener comunión con Él y tener la esperanza de regresar a ese jardín
del cual fue echado Adán y Eva. No hay más. Por eso el Señor Jesucristo claramente dice ahí, en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio, el único intercesor, el único sacerdote que nos conviene, porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Quiera Dios que a través de la carta de Hebreos y al considerar el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, lo apreciemos como nuestro único mediador, como nuestro único sacerdote. No hay más mediadores. Porque por mucho que te digan, no, que Judas es un intercesor, que pídele a Judas, que pídele a Pedro o pídele a Pablo que interceda por ti. Eso no va de acuerdo al plan de Dios. Cristo Jesús es tu único sacerdote. Cristo Jesús es el único conciliador entre Dios y nosotros los pecadores. Solamente en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna y de regresar a aquella vida original en el jardín del Edén, cuando Dios vivía en armonía completa con Adán y Eva. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito divino, de volver a vivir juntamente con Dios en un paraíso celestial. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana cuando estudiemos la lección número 7, que se titula Jesús, el ancla del alma. Esta lección es para el 12 de febrero de este año 2022. Dios te bendiga y sigue estudiando tu Biblia y enfócate más en la carta a los Hebreos.